Hoy vamos a trabajar con el capítulo 2 de Mientras no muera tu nombre, que ya lo tenemos leído, pero que vamos a focalizarnos en la técnica de escritura vanguardista que propone según la visita que hace en este capítulo Marina al taller literario. Por eso el capítulo se titula Collage, porque cada capítulo va a asociarse con una técnica de redacción o producción literaria vanguardista. Cuando notamos que Marina asiste al grupo de escritura, al taller, vemos que hay una constante referencia a un manual de Graphein, que es el que la profesora estaría teniendo en cuenta o bajo los procedimientos con los que organizaría las clases, ¿no? Entonces, para que entendamos a qué se refiere, vamos a hablar un poquito de qué es esto Graphein. El grupo Graphein en realidad sí existió a principios de los años 70 en la Universidad de Buenos Aires, donde profesores y alumnos se reunían para escribir y reflexionar sobre la práctica de escritura. Cuando se desata la dictadura militar, muchos de los integrantes de este grupo tienen que empezar a reunirse en domicilios en lugar de hacerlo en espacios públicos, y otros grupos se exilian. El objetivo tenía que ver con promover la invención y el uso lúdico del lenguaje. Lúdico significa jugar con este lenguaje. Eh, Bajo esta experiencia surrealista de vanguardia, lo que se busca es que la escritura se separe de la concepción clásica de esta idea de que toda escritura tiene que surgir solamente por la inspiración, sino que en este caso se provoca la escritura a partir de consignas, y entonces las producciones resultantes se alejan de las convenciones y de el imperativo que tienen otros talleres acerca de lo que es escribir literatura. Graphein es un taller de escritura, no un taller literario, que es diferente porque lo que se provoca es como la construcción con estas palabras que finalmente van a generar significación, pero que no tienen que ver con la consecución lógica de la narración tradicional. Hay un coordinador, que en este caso lo oficia la profesora, y que lo que hace es promover a través de propuestas lo que los integrantes de este grupo tienen que hacer. Que si se fijan es lo que todo el tiempo ocurre en los momentos en que Marina concurre a este taller. El taller no tiene como objetivo escribir bien, sino que la idea es que se pueda indagar sobre los mecanismos de la producción de la escritura. Eh, entonces las producciones se van a discutir, pero no se enjuician. Es decir, uno puede proponer qué le parece la escritura de otro, pero en realidad no se puede dar juicios de valor acerca de si está bueno o malo, porque son construcciones completamente subjetivas. Y el objetivo básico, digamos, de este grupo o de la promoción de este grupo es que todo el mundo puede escribir literatura. Entonces, en este marco es en el que se desarrollan las clases a las que ella asiste los grupos, al taller al que ella asiste, y es el que nos va proponiendo diferentes técnicas. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo habíamos visto los binomios fantásticos? Y con esto que ustedes tenían como actividad realizar algunos binomios y generar algunas deducciones a partir de esta desnaturalización de la asociación de los términos. Bueno, en este caso la propuesta es a través del collage. En relación con el término collage, nosotros tenemos bastante conocimiento actualmente porque lo utilizamos muchísimo, sobre todo en la generación de collage a partir de las fotografías. Es una técnica que viene asociada incluso en el celu a muchas aplicaciones que nos permiten organizar fotos y diagramarlas de manera novedosa, en general asociadas a algún evento, ¿no? Nosotros solemos hacer collage o porque, no sé, es el evento del cumpleaños de alguien, o porque lo hacemos como resultado de un evento en el que participamos, una fiesta, lo que fuera. En realidad la técnica del collage sí nació asociada a las imágenes, a lo gráfico, pero
también se puede utilizar en música, cine, literatura, como formas, digamos, en donde convergen diferentes elementos en un plano. El collage literario es una de las tantas técnicas que surgen en la vanguardia latinoamericana y que consiste en juxtaponer diferentes elementos o situaciones sobre una base. En la literatura tiene que ver con varios temas o textos escritos uno tras otro. O sea, este es el resultado, por ejemplo, del collage que presenta en el taller Marina, pero que finalizado el capítulo, si ya lo terminaron de leer, habrán visto que ella no queda totalmente conforme. ¿Por qué? Porque la composición que este collage muestra es la que le impulsó a desarrollar Milo, y ella decía que eso no era una producción auténticamente personal de ella. Entonces ella al final del capítulo lo va a rediseñar, ¿no? Según su propia perspectiva. Y como ven, lo que mezcla son frases, mezcla palabras y la organización en la página es fundamental. Bien, el collage literario en su origen aparece con el dadaísmo, que es un movimiento cultural y artístico que ustedes ya lo vieron cuando iniciamos la unidad. La palabra collage en sí misma deriva del francés y del latín y significa literalmente pegamento o cola, y tiene que ver con eso, con la composición. Como resultado, digamos, del origen del término en el dadaísmo, el collage toma algunas características, ¿no? O adopta o instala determinadas características. En primer lugar, el collage es como una composición que desarrolla lo ilógico y lo absurdo. Ya que con la mezcla de temas e ideas se puede crear una infinidad de contrastes nuevos y totalmente innovadores. Absurdo o ilógico tiene que ver porque también no va en relación con lo tradicional, ¿no? Y entonces pareciera que esa combinación no puede leerse desde la racionalidad. Oposición a lo clásico. Se opone a la literatura tradicional presentada sobre papel o plataformas virtuales. Esto quiere decir que rompe con la forma tradicional, que tiene que ver con lo que se presenta en la siguiente característica. Es una producción artística innovadora que sigue estructuras diferentes a las narrativas y métricas clásicas. Por otra parte, usa el lenguaje de la experiencia colectiva del creador, colectiva porque relaciona la experiencia propia obtenida de su propia obra literaria y sus lectores. ¿Qué quiere decir? Que en cada producción de collage hay incluida una subjetividad, o sea, cada persona va a relacionar y organizar la información según su propio gusto. Y eso tiene mucho que ver con cómo uno concibe esa realidad o el mundo, o sea, su propia cultura desde la cual proviene. Y representa el sentido nihilista, que es la negación de la vida, que tiene que ver con que digamos, la vida sería una consecución lineal y ordenada, en cambio el collage va a romper con eso. Fíjense, en este ejemplo es un collage no hecho de recortes, sino simulando los recortes, ¿no? Que es una posibilidad también válida, pero es como si cada segmento del dibujo proveniera de un pasado, digamos, y se conjugan en esta imagen, ¿no? Que el resultado sería, o el tema sería, no quiero ser tonta, y entonces todos los elementos que componen a esta chica para no llegar a serlo. Y eso es importante porque cada collage tiene que tener un tema que lo organice. Eso ahora lo vamos a ver. En la literatura, las características varían un poco en relación con el acto pictórico, porque ya no son imágenes superpuestas, pero sí son temas e ideas superpuestos. El collage consiste en una combinación de información y temas distintos para generar contrastes, y a partir de las producciones anteriores se crea un nuevo cuerpo literario o estructura. Ahí es donde la actividad del creador se hace más viva y se suelta y hace como más interesante, ¿no? Porque ahí es donde uno observa lo propio que incluyó el creador. Y hay una jerarquización.
La jerarquización tiene que ver con que uno va a distribuir y organizar la información según a lo que quiere que se le preste más atención. En este caso, por ejemplo, ven que hay palabras más grandes y palabras más pequeñas. Es una jerarquización. También la jerarquización puede tener que ver con la distribución dentro de la hoja. Ahora vamos a ver más ejemplos a continuación. ¿Cómo se hace un collage? Bien, en primer lugar hay que organizar todos los materiales que se necesitan, que si se fijan no son los mismos que cuando uno hace una redacción común, ¿no? Esto es mucho más parecido a una producción de tipo plástica, donde se utiliza papel, lápiz y tijera. Se elige el tema central del collage. Con esto me refiero a que se elige de qué se tratará o el leitmotiv que va a predominar en la creación. Por ejemplo, uno puede decidir hacer un collage sobre las vacaciones y entonces va a elegir todos los conceptos o palabras que se asocien. Se puede hacer un collage, por ejemplo, para hablar de no sé, un futbolista favorito o de un cantante favorito o de un tema, por ejemplo, no sé, feminismo o de una condición sentimental, por ejemplo, el amor. Entonces, cualquier eje conductor tenemos que tenerlo presente antes de enfrentarnos a los materiales con los que vamos a trabajar, porque ese eje conductor es el que nos va a orientar sobre qué recortar en función de lo que vamos a querer comunicar. Una vez que tenemos el tema resuelto, comenzamos con la selección de los textos literarios a utilizar. Se pueden buscar en digital y recortar las palabras o usar revistas, libros viejos, folletos, todo término, todo elemento de, digamos, papel que haya en casa se puede utilizar para recortar. Siempre, obviamente, ya plasmados en el objetivo que tenemos, vamos a ir buscando qué palabras de diferentes tamaños, de diferentes colores, por eso no es recomendable usar siempre la misma hoja de la revista, por ejemplo, o se pueden buscar folletos de publicidad que llegan a casa, todo se puede recortar. Ya elegidos los materiales del punto 3, se comienzan a recortar las palabras, sintagmas, frases u oraciones. El modo de recorte es ese, se pueden recortar palabras enteras, frases enteras, alguna parte de una frase que son los sintagmas, y después se pueden también cortar como encabezados de algunas de las hojas que nos interesen, por ejemplo, como un poco más gráficos, ¿no? que puedan enmarcar nuestro collage. En el quinto lugar vamos a empezar a escribir las oraciones y los fragmentos del collage y se crea en este momento la producción literaria propiamente dicha, con total libertad, dejándose llevar por la imaginación, pero siempre manteniendo una idea de lo que se quiere comunicar a través de esa producción. Se pueden buscar imágenes que complementen la idea de transmitir y que se pegan en los contornos. Esto es, por ejemplo, en este es todo palabras, pero se podrían combinar tranquilamente. Hubiéramos puesto, no sé, supongan que vamos a hacer un collage sobre Messi y entonces vamos a agregar un trofeo, una camiseta, un equipo, un balón, o sea, diferentes elementos que lo asocien con el personaje. Y por último, se crea un buen título concentrándose en la idea de lo que se escribió. A diferencia de muchas otras producciones que solemos empezar por el título, aunque no es lo más recomendado, en este caso sí o sí el título va al final, porque cuando nosotros terminemos la producción vamos a ver qué es lo que realmente le dio más sentido y lo que quedó más relevante en relación con el resto. Así que eso es súper importante, ponerlo al final. El título lo podemos escribir a mano, también puede ser con algún dibujo más interesante o si no, también buscarlo en palabras recortadas. Eso es elección propia. Y acá les puse algunos ejemplos de diferentes collages. Por ejemplo, tiene una organización, además de la segmentación de palabras. Y las palabritas más importantes están unidas, ven a mano, por cómo necesitaba el creador organizar esta información. En este caso no, está todo hecho con pequeñas palabras recortadas y acá también hay diferentes tipografías, tamaños y organizaciones para transmitir diferentes necesidades. Con esto vamos a terminar entonces este segundo capítulo. La tarea de ustedes va a ser la creación de un collage preferentemente es recorte y pego en una hoja tipo de computadora
o puede ser una hoja de carpeta más pequeña o de cuaderno, como ustedes lo que tengan en casa, y lo van a tener que mandar una foto, ¿sí? Si en casa no hay nada, nada, nada para recortar, no hay ningún problema, sabemos que no estamos en un momento para salir, lo que pueden hacer es armar un collage, puede ser también dibujado como ese que vimos al principio, o pueden hacerlo digital. En orden, digamos, lo más recomendable es hacerlo recortado y pegado. Segundo, si no tenemos nada para recortar y pegar, lo hacemos dibujado. Y si no queremos dibujar, lo hacemos digital. Ese sería el orden de las prioridades.